Paz de Cristo, hermanos, gracias que nos acompañan nuevamente por este medio. Siempre el ser humano pasa por diferentes cosas a través de su vida. Muchas veces algunas de ellas son inciertas y desconocidas. Por ejemplo, en estos tiempos en los que estamos viviendo, hay muchas cosas que son desconocidas, inciertas para toda clase de personas. Aún los niños, me imagino, se estarán también preguntando cuál será el futuro de sus escuelas, cómo irán a ser quizás aquel estudiante que está tratando de terminar su carrera, cómo irá a ser el futuro, aún como nación también. Es una de las cosas que la gente se pregunta, ¿cuál es el rumbo que vamos a llevar? Hay muchas cosas que son desconocidas. La Biblia nos presenta acerca de un hombre llamado Abraham que pasó también por cosas desconocidas en su vida. De hecho, gran parte de su vida así fue. Una vez Dios lo llamó fuera, pero no le dijo a dónde iba. En el camino le iba a enseñar. Era desconocido el camino para él. Después le prometió un hijo, pero no le dijo cuándo iba a llegar ese hijo. Casi pasaron aproximadamente 24 años para cuando le dijo el próximo año. Entonces duró muchos años tratando de entender él todas estas cosas, y aun cuando le nace su hijo, un día Dios le dice: sacrifícame a tu hijo, y no le dijo por qué, solamente que lo hiciera. Entonces Abraham es un hombre que nos da un perfecto ejemplo de cómo puede manejar uno la vida, todas estas cosas inciertas y desconocidas. Por eso quisiera intitular este mensaje Fe para lo desconocido, y voy a estar leyendo del libro de Hebreos, capítulo 11 y el versículo número 8. Dice de la siguiente manera: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Quisiera concentrarme más que todo en esa etapa de Abraham donde solamente se le dijo que saliera de la tierra de la cual vivía. El primer punto entonces es fe para el llamado. Una de las cosas importantes en la vida de Abraham es el llamado que tuvo. Abraham no todo el tiempo fue ese hombre que es admirado. Abraham es muy admirado. Es admirado por las religiones más importantes del mundo. Es admirado por los musulmanes, por los judíos y por los cristianos. Pero Abraham no todo el tiempo fue ese hombre que conocemos. Abraham en un tiempo vivió en un país de idolatría, y desconocemos si él fue una persona idólatra, porque la Biblia no dice ni sí ni no. Pero lo que sí nos dice la Biblia es que su padre era un idólatra, su familia era idólatra, todo el país lo era. Y todos los países así lo eran en ese tiempo. Entonces, en medio de toda esta idolatría, Dios llama a Abraham y le hace este llamado. Y este llamado no es porque él merecía, es porque Dios en su gracia y en su amor lo llamó. Y desde ahí entonces comenzamos a ver la fe de Abraham. Y vemos que cuando Dios le dice que salga de su tierra, él tiene la fe, y de ahí comienza una vida que es admirada por muchos. Pero entonces quiere decir que el llamamiento de Abraham fue lo que hizo a Abraham. Si Dios no lo hubiese llamado, no conociéramos a este gran hombre. El llamamiento es algo muy importante en la vida de una persona. Abraham hizo esta gran hazaña, podemos decirle así, de ir a un lugar que él ni siquiera sabía en dónde quedaba.
Y nosotros en esta vida que vamos a vivir en esta tierra, vamos a pasar por cosas también inciertas y desconocidas. Y yo creo que esa es una de las cosas que nosotros debemos poner también atención. Y es que cuando pasemos por ese tipo de cosas, debemos recordar que tenemos un llamado divino de parte de Dios. Que un día también Dios nos llamó a nosotros. Y cuando vengan estas cosas a nuestras vidas y tenemos que pasar por ellas, debemos recordar que somos personas que tenemos un llamamiento de parte de Dios y la fe en ese llamamiento que Dios nos dio es la que nos va a ayudar a vencer todas estas cosas. Abraham se encuentra en Ur de los Caldeos y esta ciudad en su momento es una ciudad de prestigio en su momento. Se dice, y muchos de los arqueólogos concuerdan, que en esta ciudad estaba muy avanzada para su tiempo. Había astronomía, matemáticas, filosofía, comercio. Y las personas que vivían ahí también era gente, también algo avanzada. De hecho, algunos arqueólogos creen que cuando Abraham pasó por Egipto les enseñó matemáticas. Y después entendemos que cuando él llega a Canaán, Canaán no es lo que era Ur de los Caldeos. No tenía la cultura ni todo lo que tenía la ciudad que dejó Abraham. Pero ¿cómo es que Abraham puede hacer esto? De irse de una ciudad de más prestigio, de más cultura, a algo menor. Fue el llamamiento. Esa fue la clave. No importa que estaba yendo a una ciudad que él no conocía su cultura. Lo importante era el llamamiento que Dios le había hecho. Esa aparición que dice el libro de los Hechos, que no sabemos cómo se le apareció Dios. Nomás que se le apareció y le dio instrucciones específicas de que dejara su tierra y su parentela. Y podemos imaginar cuando Abraham empieza a juntar todo su ganado, todos sus animales y empieza a empacar. Y como quizás por ahí algunas amistades, algunos familiares le preguntan a Abraham, pero ¿a dónde vas? Esta ciudad, gente quiere venir a esta ciudad, no se quieren ir de la ciudad. ¿A dónde vas? Y su respuesta era sencillamente, no sé, no tengo idea. Lo único que tengo es un llamamiento. Obviamente la gente pensó que él estaba loco. ¿Cómo puede salir a un lugar sin saber cuál es el destino? Pero así de poderoso es un llamamiento. Y yo creo que si nosotros, el mundo no piensa que estamos locos, entonces deberemos de analizar seriamente cuál ha sido nuestro encuentro personal con Jesucristo. Eso es algo muy importante, el tener un encuentro personal con Jesucristo. Todo hombre está destinado a tener un encuentro personal con Jesús. Sin excepción, toda persona va a tener un encuentro personal con Jesús. La diferencia es en dónde tienes ese encuentro personal con Jesús. Podemos tenerlo aquí en esta tierra y conocerlo como nuestro Salvador, o podemos conocerlo después de la resurrección, cuando lo veamos sentado en su trono como juez. Y yo prefiero conocerlo a Él en esta tierra, como mi Salvador, como aquel que puede perdonar mis pecados. Prefiero conocerlo de esta manera. Por eso es tan importante tener un encuentro con el Señor. Hay una palabra que sobresale en este libro de Hebreos. Y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios siempre quiere llamar al hombre. Dios está llamando personas, pero está en la persona. Si quiero obedecer al llamamiento de Dios,
Pero esto es algo muy importante que nos va a ayudar, el llamamiento de Dios. El segundo punto entonces es fe en la promesa. Porque se nos dice que Dios le dijo que saliera y fuese a la ciudad que Él le iba a enseñar. Dios no le enseñó en ese momento a dónde iba, sino que Él tenía que por la fe nomás salir y eventualmente le iba a enseñar el camino. Abraham no contaba con un reporte de la ciudad. Como en el caso de Moisés, mandó los espías y tenía un reporte. Abraham no tiene ningún reporte, no tiene fotos, no tiene nada. No sabe a dónde va, no sabe cómo es la tierra, no sabe ni cuánto tiempo le va a tomar llegar. Y si uno lee los capítulos de Génesis, después del capítulo 12, nos daremos cuenta que le tomó años llegar. Porque hizo una parada en Harán y ahí estuvo 5 años. Solo le tomó años llegar a su destino. Pero por la fe empezó a caminar en un camino desconocido, incierto. No es fácil hacer lo que hizo Abraham. En la elección pasada, en la elección presidencial de este país, hubo algunas celebridades que dijeron que si el presidente que ahora es electo quedara, se iban a ir del país. Pues ya viene otra elección presidencial y todavía están aquí, no se han ido. Y no es por falta de dinero, porque hay personas que se han ofrecido a pagarles el viaje, nomás con la única condición de que no se regresen. Pero ahora no están haciendo ninguna de esas promesas. Y es que no es fácil dejar tu país donde tú creciste, especialmente si tu país es considerado la potencia del mundo. No es fácil. Abraham tenía 70 años cuando Dios lo llama. Y aunque en aquel tiempo se vivía un poco más largo, Abraham llevaba 70 años de amistades, de vivencias, todo lo que conocía, sabía las entradas y salidas de la ciudad. Eran 70 años de memorias. Abraham tuvo que salir. ¿Y cómo es que lo logró? Lo logró porque la promesa es algo muy poderoso. Cuando Dios te hace una promesa, es algo muy poderoso. Fue lo que lo ayudó. Sabemos que la parte más difícil fue dejar su familia, no tanto la ciudad. Pero por la fe, en esa promesa que Dios le hizo, él se fue. Porque una promesa es algo muy poderoso. Y nosotros tenemos promesas de parte de Dios. Y por eso estoy seguro que aunque haya cosas inciertas en nuestro futuro, en el corto plazo, sabemos que vamos a vencer porque tenemos las promesas de parte de Dios que son muy poderosas. Nosotros no hemos visto a Jesús físicamente, pero somos bienaventurados porque creemos en Él. Y no hemos estado en el cielo, pero sus promesas son tan verdaderas para nosotros, las creemos y por eso vivimos para el Señor. Tengo un conocido que ya se retiró de su trabajo y le gusta mucho la bolsa de valores, siempre habla de la bolsa de valores y las inversiones. En una ocasión me llamó y me dijo, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y le dije, estoy haciendo grandes inversiones, me está yendo muy bien. Y me dijo, ¿en dónde estás invirtiendo? Le dije, en el reino de Jesucristo. Y me dijo, siempre tan bromista. Le digo, es broma para ti. Para mí no es broma. Para mí esto es verdadero. Estamos invirtiendo en el reino de Jesucristo y vamos a cosechar grandes cosas porque Dios nos ha prometido que si nosotros trabajamos para Él, si nosotros le servimos, Dios tiene grandes cosas para nosotros.
Dios tenía grandes cosas para Abraham. Por eso lo llamó. Abraham llegó al tiempo en que llegó a Canaán y nunca poseyó nada. Cuando Dios le da la promesa, él tiene 70 años, él muere de 175 años. Quiere decir que esa promesa la tuvo por 105 años. Nunca tuvo nada. Lo único que tuvo fue un terrenito que tuvo que comprar, porque cuando se le murió su esposa amada, no tenía ni dónde enterrarla. Entonces compra este terreno y después ahí la entierra y al final lo entierran también a él cuando él muere. Pero un día Abraham se va a levantar de los muertos. Y todo aquello que él vio y que Dios le prometió, va a llegar el momento de su cumplimiento. Va a haber el momento donde va a ver a su descendencia que será numerosa, como las estrellas tan grandes y numerosas. Y cuando vea la nueva Jerusalén, se va a dar cuenta que Dios tenía cosas más grandes para él de lo que él jamás se imaginó. Y así nosotros también. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Ni siquiera tenemos idea, no podemos imaginar todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero nosotros tomamos las promesas de Dios como algo verdadero, porque Dios es fiel. Y eso es lo que nos va a ayudar en nuestro camino de cosas inciertas, que es necesario que así sea. Porque el hombre tiene que vivir por la fe, el justo por la fe vivirá. En el momento que conozcamos todas las cosas, ya no hay necesidad de vivir por la fe. Así que esta es la voluntad de Dios, de que se den cosas inciertas y desconocidas en nuestro camino, para que practiquemos la fe. El último punto que quisiera entonces dejarles es fe en el guía. Dios es nuestro guía. Cuando Abraham salió, él no se preocupó por el destino. Él le dejó su destino a las manos de Dios. Él nomás hizo una sola cosa: tener fe en Dios y obedecer. Eso es todo. Su destino se lo dejó en las manos de Dios. O sea, que Dios sea el guía. Él no sabía para dónde iba, pero dejó que Dios lo guiara. Eso es todo. Y Abraham era un hombre que tenía mucho ganado. Él sabía lo que era guiar el ganado. Y yo creo que así como él guiaba su ganado, él se dejó guiar por Dios. Y eso es lo único que pide Dios de nosotros. No que entiendamos todas las cosas, que nos dejemos guiar por Dios. Que seamos obedientes a la palabra de Dios. Hay algo que me llama la atención de Abraham, que pasó muchos años sin conocer muchas cosas. ¿Cuándo se cumplirían estas promesas y cómo se cumplirían? Duró muchos años, nunca las conoció. Pero lo que me llama la atención es que nunca le preguntó a Dios. ¿Y cuándo? ¿Cómo? ¿Y sabe por qué? Porque Abraham llegó a la conclusión de que todo lo que Dios hace es bueno. Y si siendo él una persona que vivía en un país de idolatría, Dios lo llamó y le hace una promesa, ¿cómo Dios no le va a hacer bien? ¿Cómo Dios no lo va a bendecir? Yo creo que Abraham llegó a la conclusión que todo lo que Dios hacía a su favor era bueno. Si no lo entendía, ese no era el problema. Dios tenía que estar obrando algo bueno. Y esa es la manera en que nosotros debemos ver las cosas. Cuando pasemos por cosas inciertas, desconocidas, debemos recordarnos que Dios es bueno y está haciendo algo bueno a nuestro favor. Leí acerca de este hombre que estaba con su lancha, pero se estrelló por ahí.
Y entonces tuvo que nadar hacia una pequeña isla. Y en esa isla, cuando llega, se da cuenta que no está habitada. Entonces, para poder pasar la noche, él hace una pequeña casita de puras ramas, arrancando ramas aquí y allá, y se hace él su casa para poder pasar la noche. Al siguiente día, pues tiene ya hambre y trata de buscar como sea comida, y no encuentra gran cosa. Y antes ya de que cayera la noche, pues él se regresa a su pequeña casa que había hecho. Pero cuando llega se da cuenta que de alguna manera inexplicable se había prendido en fuego. Y en su frustración de pensar dónde iba a pasar la noche y no haber encontrado comida, volteó hacia el cielo y le preguntó a Dios: ¿por qué me haces esto? Y así pasaron unas horas. Y antes de que cayera la noche, vinieron por ahí unas lanchas a rescatarlo. Y él les preguntó: ¿cómo es que me encontraron? Y le dijeron: por la señal que nos mandaste de humo. En ese momento entendió que en lo que él estaba quejándose con Dios porque Dios estaba obrando de una manera mala en contra de él, Dios estaba obrando de una manera buena a su favor. Pero era desconocido para él, no lo entendía. Yo creo que Abraham llegó a la misma conclusión. Dios siempre está obrando cosas buenas a favor de sus hijos. Y por eso no hay que cuestionar nada de lo que hace Dios. Lo único que hay que hacer es tener fe en Él y ser obediente. Y fue lo único que hizo Abraham. Y llegó a ser una persona admirada. ¿Por qué? Porque tuvo fe y fue obediente. Es todo lo que Dios quiere de nosotros. Que tengamos fe en Él, en lo que Él está haciendo. Y que seamos obedientes a Dios. Abraham no fue perfecto. Si leemos la historia, hubo unos momentos que obedeció parcialmente. Pero aún en esos momentos que obedeció parcialmente, Dios le ayudó para que obedeciera completamente. Mire qué bueno es Dios, que hasta nos ayuda para que seamos obedientes a Él mismo. Entonces, es lo único que podemos hacer, ser obedientes a Dios, y aún en esto Dios nos va a ayudar, por medio del Espíritu Santo, su poder, a que nosotros seamos obedientes a Dios. Y así es como vamos a confrontar todas estas cosas inciertas y desconocidas que nos esperan en nuestro camino. Y noten una cosa, las tres cosas que les he mencionado, todas son divinas. El llamamiento es divino, la promesa es divina y la guianza que tenemos del Espíritu Santo es divina. Los invito a que cierren sus ojos ahí donde están y voy a hacer una oración ya para terminar. Señor Jesús, te doy gracias por esta revelación que tenemos de poderte conocer. Es cierto que no conocemos todas las cosas, hay algunas cosas que son inciertas para nosotros, pero lo más importante es que te conocemos a ti y tú conoces todas las cosas. Gracias por la paz que podemos tener. Han llovido tantas promesas a nosotros, ¿qué es lo que nos da la paz? Gracias, Señor, por esa paz que tenemos. Te pido por aquel corazón que en estos momentos se encuentra preocupado, quizás con ansiedad, algunos con depresión, o quizás frustrados con la vida. Yo te pido que los ayudes para que pongan su fe en ti. Tú eres el único que puede ayudarlos. Te pido por aquellos que todavía no te han conocido, para que te manifiestes a ellos, para que te reveles a ellos. Llámalos, Señor, para que ellos vengan a este camino tan glorioso de servirte y de estar en Cristo Jesús. No hay una vida más gloriosa que esta. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor Jesús.
Hermanos, Dios los bendiga, que disfruten el resto de su día. Los acompañamos la próxima semana. En el nombre de Jesús, que pasen buen día. Amén.